Vamos a iniciar con este nuevo tema y que pues ahora vamos a empezar a alinearnos un poco más con lo que es la arquitectura de las soluciones que vamos a estar desarrollando. Me gustaría iniciar haciendo referencia a un libro que se llama The Azure Cloud Native Architecture. Es un excelente libro para todos aquellos que pues quieren iniciar sus carreras como arquitectos o quieren empezar a dar ese salto de una posición senior a una posición de architect. Y normalmente es como el paso más orgánico al momento que se empieza a crecer profesionalmente, ¿no? De una manera, pues ya sea horizontal o vertical, claramente va a depender muchísimo de eso, de la organización en la que se esté trabajando. Eh, el, Técnicamente, ¿no? La manera en la como uno va evolucionando o uno va creciendo, ¿no? Pues claramente todos iniciamos desde una posición junior. La posición senior, como te he comentado anteriormente, no siempre tiene que ver o no está directamente correlacionado con que seas técnicamente el mejor en algún lenguaje en particular. Claramente los años pues sí te dan, y los años y la capacitación, el constante training, pues te van dando esas habilidades de ir perfeccionando algún lenguaje o algún framework con el que estés trabajando, pero normalmente un senior se caracteriza mucho por su nivel de documentación y por su nivel en cómo pregunta el negocio, ¿no? Empieza a involucrarse y a entender un poco más cómo operan las distintas unidades de negocio de donde nosotros estemos trabajando o haciendo alguna consultoría. Razón por la cual normalmente los consultores o los freelancers tienden a tener un perfil muy senior porque al ser individual contributors, normalmente son personas que ya traen el ADN o el gen de la pregunta, porque es parte de sus responsabilidades entender los requerimientos del negocio y alinear los proyectos con el día al día de las organizaciones. Luego, ¿no? De que uno pues ya entiende un poco más al negocio y uno puede tranquilamente, digamos, estar en el día al día, ¿no? Entender cuáles son los constraints que uno debería tener en cuenta a nivel operacional y cómo eso se traduce a nivel de software, son los que te van dando la entrada a querer trabajar o a querer escalar como un arquitecto de software. No, un arquitecto de software pues ya es una vista un poco más global, ya que toca diferentes áreas de negocio y áreas de TI, ¿no? A nivel de TI, pues me refiero a que tenemos la área de base de datos, el área de el equipo que trabaja directamente el producto, el equipo que trabaja directamente el back office, el equipo que trabaja directamente la parte de seguridad. Entonces, como arquitecto tienes una vista un poco más global de cómo el negocio opera y cómo el negocio funciona. Dicho eso, claramente nosotros podemos tener distintos tipos de arquitectos también que nos van a ayudar a documentar y bajar esos requerimientos que normalmente son impuestos del lado del negocio. Y vamos a iniciar con el arquitecto que más alto nivel puede estar. Y cuando me refiero a más alto nivel, no necesariamente me refiero a jerarquía, aunque normalmente sí lo es. Pero cuando nosotros hablamos de un Enterprise Architect, que es el primer tipo de arquitecto que me gustaría mostrarte, es el que está totalmente alineado a lo que es la estrategia del negocio. Cuando hablamos de negocio, recuerda que podemos hablar de dos tipos de dimensiones, ¿no? La parte de la estrategia y la parte de la táctica. La estrategia normalmente son vistas por los dueños del negocio, por los CTOs, por los directores. Ahí claramente va a depender mucho del organigrama de la organización en la que estemos viendo, pero todos aquellos que vean la visión del negocio, ¿no? Hacia dónde queremos ir, dónde nos vemos en 5 años, dónde nos vemos en 10 años, hacia dónde apunta el valor agregado de lo que los usuarios
muy probablemente van a querer consumir dentro de 5 o 3 años, ¿no? Entonces, claramente ocupo de que todas las mentes estratégicas estén alineadas y entre ellos en la parte de TI, que tienden a ser los CTOs, directores, etcétera, se consideran como Enterprise Architects. El nivel de documentación o los diagramas que ellos hacen y que pues propone TOGAF, que TOGAF es como una entidad que nos ayuda a estandarizar los diagramas de arquitectura que nosotros podemos manejar. Maneja este tipo de Enterprise Architect Diagrams, que estos diagramas, como puedes ver, son diagramas de muy alto nivel, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de cómo vamos a manejar toda la parte de los clientes, toda la parte de Customer Management, toda la parte del manejo de productos, que a nivel de módulos, de cada uno de estos módulos que tenemos en esta sección de acá, vamos a tener features de cómo registrar a los clientes, de cómo manejar la data de esos clientes, de cómo vamos a manejar toda la parte de fabricación del producto, el catálogo de productos que vamos a tener. Entonces, nuevamente, el Enterprise Architect tiene esa visión muy global, ¿no? De todos los módulos, tal vez a nivel de un ERP que nosotros manejemos, cosas nuevas que se tengan que agregar, etcétera. Y lo cual está perfectamente bien, ¿no? Que lo maneja a niveles tan abstractos y a niveles tan generales, porque este tipo de roles pues realmente ocupan estar muy enfocados en la estrategia, en leer los datos del día al día para poder tomar las mejores decisiones sobre las tendencias que se están tomando, hacia dónde nosotros queremos ir, ¿no? Esto claramente va en conjunto con las mentes estratégicas del lado de finanzas, del lado de la información, del lado de recursos humanos también, etcétera, para poder entender y establecer estos tipos de Enterprise Architects. Luego podemos tener Domain Architects. Los Domain Architects normalmente son aquellos que van a estar especializados únicamente en una área, ¿no? Digamos, yo puedo tener un Domain Architect solamente en la parte de Crowd, puedo tener un Domain Architect solamente para la parte de Enterprise, puedo tener un Domain Architect que va a ser solamente, digamos, para la parte de seguridad, etcétera. Entonces, Domain Architects son un híbrido, podríamos decir, entre lo que es un Enterprise y lo que es un Solution Architect, solo que el domain va a estar especializado únicamente, ¿no?, en una área, ¿no?, ya sea nube, ya sea Enterprise, ya sea seguridad, etcétera. Y pues son nuevamente, ¿no?, estos roles que nos ayudan a ir un poco más detallado cuando lo que tal vez la modificación que tenemos que hacer es directamente en los servicios que estamos hosteando en la nube, o temas de seguridad o temas a nivel de Enterprise. Luego vamos a hablar del Solution Architect, y aquí es donde vamos a hacer la pausa de cómo pues me gustaría ir desarrollando esta unidad del curso de desarrollo web con cada uno de ustedes. El Solution Architect ayuda a distintos equipos a cómo identificar cuáles van a ser los servicios o servidores que van a ayudar a poder hacer la implementación de algún feature en particular. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante y bastante común, de hecho podría decir, de una arquitectura que utiliza tanto features de Machine Learning o inteligencia artificial como servicios que ya exponen alguna API o alguna UI para poder compartir, ya sea directamente con algún cliente o por hacer alguna integración con alguna otra compañía, ¿no? Por ejemplo, en este diagrama, no te preocupes si el lenguaje técnico te pierde un poco, cuando ya empecemos a ver o cuando te comparta los videos de Terraform, pues va a quedar un poco más claro cada uno de estos componentes que te voy a mencionar en esta sección de acá. Pero, por ejemplo, en este diagrama que estamos observando en esta sección, podemos observar cómo
por ejemplo, tenemos un módulo que nos va a ayudar con todo lo que va a ser la parte de Machine Learning. Normalmente, recuerda de que Machine Learning, como lo pudiste ver en tu clase de inteligencia artificial, va a tener dos fases claramente identificables, ¿no? La fase de la calibración, del entendimiento de la data, etcétera, cuáles son los modelos estadísticos que vamos a implementar, cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar, si va a ser un deep learning, si va a ser un machine learning supervisado, no supervisado, si es un NLP, si es un MLLM, ahora los Large Language Models, por ejemplo. Entonces, dependiendo, ¿no?, del caso de uso, de lo que se quiera implementar, digamos, Azure ofrece un servicio que se llama Machine Learning Studios o Machine Learning Services, que estos pues rápidamente nos ayudan a querer entrenar estos modelos estadísticos que posteriormente los vamos a poder encapsular o contenerizar dentro de algún otro servicio para poder hacerlos productivos. Digamos, una vez que nosotros ya hemos entrenado un modelo estadístico, nosotros podemos colocar ese modelo para poder industrializarlo o para querer consumirlo a través de algo que se llama Container Registry, que si estás familiarizado con Docker, es muy parecido a lo que es el Docker Hub, donde podemos almacenar las imágenes de los servicios o de los proyectos que nosotros vamos construyendo. Luego tenemos, por ejemplo, la manera en cómo vamos a desplegar esas imágenes. Dentro de Azure pues tenemos distintas maneras. Puede ser directamente desde una web app que tenga su método de release con solamente levantando un contenedor, o podemos utilizar el Azure Kubernetes Service, que claramente pues ya pues trabaja de una manera más clusterizada los nodos disponibles que nosotros tenemos para poder desplegar las soluciones que nosotros queremos empezar a contenerizar. Nuevamente, por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo acá es de cómo montamos sobre Kubernetes algún modelo estadístico que nosotros hayamos utilizado mediante el servicio de Machine Learning Studios de Azure. Una vez que ya tenemos ese Azure Kubernetes Service, pues lo conectamos dentro de lo que es una web app, por ejemplo. Y la web app claramente ya puede tener esa interacción directa con el usuario final o el cliente que lo va a estar consumiendo. En este caso, la web app puede tener dos tipos de aplicaciones, ¿no? Una que ya sea como muy directamente con una UI, una especie de un server-side rendering, o directamente que la web app la hayamos utilizado para querer implementar alguna API, que esa API para que tenga endpoints, que esos endpoints consuman los modelos de alguna manera on demand, por ejemplo. Y claramente esa web app, por ejemplo, ¿no?, que es ya esta parte de acá, puede tener distintos tipos de interacciones. Digamos, es un cliente que está pidiendo información de algún producto, y digamos que ese producto al que él pidió información fue en función de un modelo de recomendación que tal vez se trabajó en esta sección de acá, ¿no? Entonces el modelo de recomendación me hizo la sugerencia de que este usuario puede explorarlo o pedir más información, o etcétera. Y digamos que esa información que ese usuario va a solicitar o que va a pedir, pues requiere de algún proceso background que no corre en el orden de 3 segundos, sino que tal vez ocupe 2 minutos, 3 minutos en procesarse, ¿no? Digamos, esa petición. Entonces ahí ya entran lo que son los procesamientos backgrounds, o la implementación de workers con subscribers. En este caso, aquí lo que hacemos es que la web app, ¿no?, al querer hacer alguna acción, puede escribir dentro de algo que se llama en queue storage un mensaje de algo que tiene que ser procesado o alguna petición que deba de suceder. Entonces, vamos a tener un servicio serverless, que en este caso son las Function Apps, que es un servicio que manejamos también del lado de Azure, que va a estar atendiendo las peticiones de las colas de trabajo que vamos a tener en esta sección de acá. Y una vez, ¿no?, que el proceso 5, digamos, se instancia,
pues ya queda totalmente divorciado de la ejecución o del throw que pidió este usuario en esta sección de acá, y ya se empieza a ejecutar en un segundo plano esta sección de acá. Esta function app, digamos que puede tener dos tipos de interacciones más. En este caso, puede conectarse directamente con algún storage file, donde, digamos, puede hacer también el caso de que algún usuario pidió hacer el procesamiento de algún archivo que él subió, que se le clasificara como si fuese un archivo de riesgo o no. ¿No? El modelo actuó de tal manera, le dio una respuesta, y lo que queremos hacer es usar ese archivo para futuros entrenamientos, ¿no? Entonces ese archivo puede pertenecer dentro de un storage account o dentro de un storage file que puede estar configurado dentro de una máquina virtual, ¿de acuerdo? O esta misma function app puede tener alguna otra interacción con alguna otra web app que funcione como alguna especie de webhook en particular, que se conecte, por ejemplo, con Slack, con algún sistema de mensajería para poder enviar algún comunicado en particular. Y pues bueno, ¿no? Una vez que tal vez ya ha terminado todo ese flujo de que, nuevamente, por ponerte un ejemplo o ponerte un caso de uso, mediante Machine Learning hicimos algún entrenamiento para poder identificar si el archivo que nosotros queremos procesar es un archivo que está, no digamos corrupto, pero que contiene información no adecuada para el sistema de data que nosotros estamos recolectando, ¿no? El usuario final acá sube ese archivo para poder ser analizado o para poder ser procesado. Digamos que la web app, mediante el modelo que ya se deployó en Kubernetes Service, automáticamente nos da una respuesta, y queremos utilizar ese mismo archivo que este usuario usó para futuras calibraciones. Entonces, para esas futuras calibraciones podemos colocar dentro de un Azure Queue el mensaje de que ese archivo que se subió, yo aquí definitivamente colocaría, en el caso que te estoy explicando, ¿no?, a la web app lo pegaría a un Blob Storage, por ejemplo, y después ya correría todo ese flujo, ¿no?, en el que incluyo ese archivo dentro de la base de datos de conocimiento del servicio de Machine Learning que estoy desarrollando, y vuelve a suceder un proceso de recalibración con la nueva data que el usuario pues ya me compartió. Entonces, nuevamente a esto es lo que nos dedicamos los que somos Solutions Architects. Pues entendemos un poco cuáles son los features que se quieren desarrollar, y basado en esos features, pues nosotros identificamos cuáles van a ser los distintos tipos de servicios que me van a ser útiles para poder hacer la implementación de ese feature, ¿no? Y como puedes escuchar, el feature que te mencioné era un feature relativamente sencillo, de venir y decir, no, voy a construir un servicio que me dice si el CSV, por ejemplo, que quiero procesar, es un CSV válido, con las columnas correctas, que sí va a aportar valor, ¿no?, en toma de decisiones, en métricas, etcétera. Y por ahí, pues, eso lo quiero hacer con un modelo de clasificación de Machine Learning que me va a decir qué tan bueno es el archivo que estoy subiendo, con un score de 0 a 100, ¿no? Entonces, yo sé que perfectamente tú lo puedes ver como, no, levantar un notebook, y ese notebook pues hago de toda la parte de Machine Learning, lo subo y lo proceso y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo quiero poner productivo? ¿Qué pasa si voy a tener 10,000 usuarios por hora, no, queriendo utilizar mi servicio? Entonces, este diagrama que te estoy presentando acá, o que proponen en esta solución, ¿cómo lo podemos escalar, ¿no?, para que realmente nosotros podamos atender ese nivel de demanda? Y lo más importante, ¿cuánto me va a costar? Porque el proyecto se escucha muy interesante, pero ¿cómo lo hago productivo? ¿Cómo puedo empezar a cobrar con esto? Yo sé que pues es bastante común que en los proyectos que nosotros que hemos trabajado, pues siempre busquemos capas gratuitas para poder probar, o para poder experimentar, o para poder aprender, o para poder seguir capacitándonos en el uso de nuevas tecnologías. Pero
¿qué pasa ya en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya esto nosotros lo queremos vender o cuando ya nos están pidiendo un presupuesto de queremos hacer este feature, muy potencialmente ya tenemos 3.000, 4.000 clientes que por hora tenemos 200 clientes, por ejemplo, que están utilizando nuestro servicio y cuánto crees que nos podría costar, ¿no? Que hacer la implementación de este servicio. Claramente un cliente que te diga, no, infraestructura te va a costar cero porque hay capa gratuita y todo lo podemos manejar con eso, el cliente va a ser muy feliz. Sin embargo, el cliente claramente busca, ¿no?, crecer su cartera de clientes y claramente al momento que ellos crecen esa cartera de clientes, pues va a crecer también el nivel de peticiones o de demanda que nosotros vamos a tener en los diferentes servicios que nosotros estemos construyendo. Entonces, para empezar a entender un poco este tipo de servicios, como por ejemplo que nos exponen en esta sección de acá, podemos utilizar distintos tipos de servicios en la nube. Claramente, como puedes ver en el libro, pues en este curso nos vamos a enfocar en Azure, que Azure viene a ser la nube de Microsoft. Claramente cada una de las nubes que nosotros podemos encontrar, entre ellas AWS o el Google Cloud Platform también, pues contienen sus bondades y contienen también sus desventajas, ¿no? En este caso, para el de Azure, para mí una de las fortalezas más grandes es la simplicidad y cómo nosotros podemos configurar, dar permisos, levantar nuestros recursos, etcétera. En lo personal, siento que la curva de aprendizaje de Azure tiende a ser un poco más rápida que la de AWS, por ejemplo. Sin embargo, AWS pues tiende a ser un poco más bajo en costos. En algunos servicios hay otros que sí están pues bastante a la par que Azure y que Google Cloud Platform también. Entonces, nuevamente, no va a ser un tema de qué servicio es el que se adecua mejor a la necesidad que yo tengo. Por darte un ejemplo súper rápido, digamos el servicio de Google con respecto al Firebase, que son bases de datos pues un tanto en tiempo real, son bases de datos que Google para mí ahí es el líder, ¿no? A mi experiencia profesional en estos 15 años que he estado trabajando, para mí el servicio del Firestore de Google es muy bueno, bastante completo. Entonces, nuevamente, no vamos a tener nubes que van a proveer mejores beneficios que otros. Al final del día, pues también va a depender mucho de cómo esté la gobernabilidad de TI de la organización en la que estés trabajando. Y pues si es un emprendimiento que tú estás haciendo, pues vale muchísimo la pena leer mucho de TOGAF, que es el que nos da la pauta de cómo deberían de ser los diagramas de arquitectura que nosotros vamos a estar trabajando para que documentes de la mejor vía el cómo deberían de ser las implementaciones, cómo debería ser el stack tecnológico que vas a estar trabajando. Claramente los startups pues tienden a cambiar mucho, ¿no? Este tipo de decisiones porque va muy alineado también a qué me sale a mejor costo, dónde están las capacidades del equipo en lo que yo estoy trabajando, me sale más fácil capacitarlos en esta herramienta o en esta otra y pues todas esas ya van siendo pues decisiones gerenciales que se van tomando en el camino y esa es la razón por la cual no los gerentes o los líderes de equipos ocupan tener su cabeza puesta en ese tipo de decisiones y no tan a un nivel tan bajo o tan técnico porque se pueden desenfocar en la parte global del negocio o en la visión en la que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Por eso cuando empieces a trabajar, no te quejes de que tu jefe no hace nada, todo lo técnico lo hago yo, me gustaría ver a mi jefe haciendo lo mismo que hago yo. No, normalmente son pues comentarios que todos en algún momento hemos hecho, pero no son adecuados, no son correctos, porque nuevamente tu jefe, no tu arquitecto, tiene su cabeza puesto en la táctica para poder alcanzar la estrategia que normalmente los CTOs o los directores pues están planteando, ¿no? Entonces,
Claramente los arquitectos pues ya ven una visión más global del negocio y claramente ocupan muchísimo know-how, no solo en la parte técnica, sino también en la parte operacional, ¿no? Pues que si es finanzas, pues cómo trabaja, por ejemplo, un presupuesto, cómo lo asigno, cómo se deberían de ir haciendo deducciones, cómo puedo conectar eso con las distintas entidades gubernamentales, cuáles son los aspectos legales que debería de considerar, los temas de privacidad de datos, si es de educación, por ejemplo, cuál debería ser la mejor manera de integrar los distintos tipos de bases de datos para poder identificar mejor los estilos de aprendizaje. Si hablamos, por ejemplo, de manufacturing o a nivel de ya un poco más industrial, pues cómo empiezo a recolectar todas esas métricas alrededor de las máquinas que yo tengo para poder hacer más eficiente, poder conectarlo bien con mis sistemas de inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Son pues decisiones, ¿no? Que son nuevamente más a alto nivel y ocupo entender muy bien cómo el negocio funciona, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus oportunidades y cómo yo eso lo traduzco a estos diagramas de arquitectura que posteriormente el equipo de desarrollo va a estar implementando. Haz cuenta y caso que estos diagramas de arquitectura son como lo que el arquitecto de vivienda diseña, ¿no? Yo quiero que mi casa tenga esto, yo quiero que mi casa tenga lo otro. Y claramente el arquitecto, pues él en función de el recurso que tenemos, ¿no? Porque puede hacer que quiera una casa con 10,000 cuartos, bueno, 10 cuartos, digamos, pero solamente tengo 200 metros cuadrados de construcción. Entonces, con esos 200 metros cuadrados de construcción que yo tengo, ¿cómo puedo yo hacerlo más eficiente? ¿No? ¿Cómo voy a optimizar los espacios, no tener espacios muertos? Pues es lo mismo en la parte de sistemas. Yo quiero hacer una aplicación parecida qué sé yo, a Netflix, parecido a GitHub, parecido a Amazon, pero solo tengo estos recursos, ¿no? Ok, entonces con estos recursos a lo máximo que podemos alcanzar es a esto y a este costo, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando ya empieza pues a tomar un poco más de relevancia todo lo que has aprendido en todos tus otros cursos de sistemas operativos, de redes, etcétera, de cómo vamos a ir configurando toda la estrategia de seguridad, de comunicación de servicios. Y claramente es importante la programación, sí, el lenguaje que vamos a colocar también, pero aquí ya nos empezamos a enfocar un poco más en cada una de las aplicaciones pues, que nos van a servir, de los servicios que nos van a servir para poder construir el producto digital que nos hayan encomendado o que nosotros querramos emprender. Dicho eso, entonces nuevamente recuerda de que pues hay otros distintos tipos de arquitectos como el Data Architect también, que pues claramente pues entiende todos los servicios, entiende todo el tema de costos. Normalmente los Data Architects también están muy relacionados con la parte de la gobernabilidad de datos. Así como está el TOGAF para todo lo que es la parte de arquitectura, tenemos el DM Book o el Data Management Book, que nos da todos como los paradigmas sobre a nivel de gobernanza o a nivel gerencial, cómo la data debería ser interconectada entre las distintas unidades de negocio, etcétera, etcétera, cómo vamos a manejar todo el tema de Machine Learning, etc., etc., Tenemos Technical Architects también, que pues estos ya pueden ir un poco más a niveles entre un Senior y un Technical Lead, sobre ya un poco más agarrando un módulo, agarrando una tecnología en particular, cómo vamos a hacer la implementación de determinada tecnología, cuánto bandwidth vamos a ocupar entre, por ejemplo, el Queue Storage y el worker o la function app que va a estar atendiendo los mensajes, cuáles van a ser las configuraciones o las bitnets o subnets que vamos a tener que levantar, etcétera, etcétera. Entonces, nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a nivel de Kubernetes, ¿no? El deployment statement, cuántos nodos vamos a dejar reservados para... por ejemplo, el health, cuando se vuelve a hacer un release, ¿no? De que la aplicación no se muera, sino que siempre se mantenga arriba hasta que
mueran los nodos hasta que todos los nodos nuevos de lo que se esté haciendo el release ya estén disponibles y los nodos reservados para el health, pues ya los matemos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que los technical architects pues ya van viendo. Claramente vamos a tener security architects también que ya van a empezar a evaluar un poco más los puntos de seguridad, los puntos de encriptamiento, cómo la data se mueve, cómo levantamos todos esos informes públicos y privados cuando suceden incidencias, etcétera, etcétera. Trabajan muy de la mano con los auditores, ¿no? Esta parte de acá, los infrastructure architects que ya te ven un poco más el tema de network, el tema de máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente vas a poder encontrar distintos tipos de arquitectos, ¿no? Aquí hay una lectura muy interesante de arquitectos versus ingenieros, la cual te lo recomiendo. Claramente este libro lo dejo en la plataforma para que lo puedas leer. Y bueno, no, entonces eso es pues un poco la teoría que quería compartir contigo con respecto a qué me refiero con arquitectura, dónde debe de ir enfocado tu crecimiento profesional. Recuerda nuevamente que ser arquitecto no es solo decir soy especialista en Azure, soy especialista en AWS, soy especialista en Google Cloud Platform, soy especialista en Netlify, en Vercel, etcétera, sino realmente entender muy bien al negocio, interesarse genuinamente por cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar, cuál es la meta a la cual nosotros queremos llegar y cómo yo voy a alinear los recursos y el presupuesto que yo tengo como arquitecto para poder alcanzar ese cometido, ¿no? Entonces, un arquitecto claramente debe genuinamente entender el negocio, entender qué es lo que se quiere hacer, y aquí es cuando ya empieza a tomar mayor relevancia clases como industria, clases como análisis y diseño de sistemas, que pues nos ayudan a empezar a tener el know-how del negocio y cómo traducimos eso nosotros en una infraestructura escalable que nos ayuda a mantener un buen costo, una buena eficiencia, etcétera, 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 ¿no? Algo bonito siento yo que es una ventaja que tenemos los arquitectos de software, que, ojo, que hice la comparación con un arquitecto, por ejemplo, en temas de viviendas o arquitectos industriales, y es que, aunque no lo parezca, aquí también se ocupa de mucha creatividad, ¿no? Una creatividad pues un poco más técnica tal vez sobre cómo voy a configurar mis servicios, qué es lo que mejor me conviene. Y nuevamente, sí es importante el framework, el lenguaje de programación, sí hay que entenderlo también para saber cuáles son los servidores que más se van a adecuar a lo que los ingenieros estén proponiendo. Sin embargo, recuerda que acá vamos un paso más arriba, ¿no? Un paso más en cómo nosotros hacemos eficiente, ¿no? El negocio. Y el arquitecto, digamos, vivienda, la tiene un poco más retador en el sentido de que sí, ambos son creativos, pero el arquitecto de vivienda normalmente llega hasta donde el presupuesto, presupuesto claramente se puede seguir creciendo, se puede buscar otro tipo de inversiones, etcétera, pero llegan hasta donde el espacio físico que nosotros tengamos para construir nos dé. A diferencia de nosotros, que nosotros pues realmente esa dimensionalidad de espacio físico no la tenemos. Si el día de mañana pues nosotros construimos una infraestructura que buscaba atender las necesidades de 1,000 usuarios y dentro de 4 o 10 años queremos hacer que atienda la necesidad de 15,000 usuarios, podemos escalar, ¿no? Pues sí tenemos esa opción. Entonces sí podemos apuntar a que también nuestros servidores estén listos para poder atender de 1,000 usuarios a 15,000 usuarios, por ejemplo, de una hora a otra, de un minuto a otro, de una hora, de un día a otro, etcétera, qué sé yo, porque los servidores normalmente en la nube nos dan esa capacidad de que tienden a ser elásticos y podemos rápidamente manejar el concepto de lo que es un scale out. Nuevamente dicho eso, pues esta era la teoría que yo te quería compartir sobre a qué nos referimos con arquitectura o a qué nos referimos con los arquitectos para poder arrancar a diseñar
las arquitecturas que vamos a estar modelando en Azure y sobre todo y más importante entender el costo que esto pues nos va a llevar a nosotros. Dicho eso, espero que te haya gustado este video, que haya sido muy educativo para ti y en el próximo video empecemos a ver un poco en la calculadora de Azure cuánto nos puede costar, por ejemplo, hacer la implementación de algún servicio muy sencillo que nosotros queramos poner productivo u operativo.